días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana y hemos recibido acá en la sede de RPP, físicamente presente pero con las debidas medidas sanitarias, al politólogo Luis Fernando Núñez, que ya en varias oportunidades ha contribuido a darnos claridad sobre el contexto general en el que se desarrollan los acontecimientos diferentes en nuestra vida pública. Y vamos a establecer un contacto telefónico también a lo largo de esta entrevista con Giovanna Peñaflor, que es directora de IMACEN y que sin duda podrá darnos algunas cifras para entender cuál es el grado de aceptación de los diferentes sectores que los actores políticos tienen. Muy buenos días, Giovanna Peñaflor. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Y muy buenos días, Luis Fernando Núñez. Un saludo para ti y para la gran amiga. Gracias. Yo quisiera comenzar preguntándole, señor Núñez, usted que ha vivido en varios países del mundo, cuando tiene que conversar con sus amigos del Centro Carter en Atlanta, o los venezolanos, o los portugueses, o los brasileños, ¿qué es lo que les dice que está pasando en el Perú? Bueno, realmente lo primero que quisiera es felicitar a RPP por ese nuevo aniversario y felicitarte a ti también, Fernando, por la estupenda entrevista que tuviste anoche sobre los nuevos premios Nobel de la Paz. Fue una entrevista muy interesante, hablando precisamente de dos periodistas en dos regímenes muy complicados a los que se le ha otorgado merecidamente ese triunfo. No habían periodistas con el Premio Nobel de la Paz desde el año 35, cuando se le dio a un alemán que tuvo la habilidad de mostrar que Alemania de Hitler estaba rearmándose. Así es. Ahora, con respecto a tu pregunta, a veces cuando me llaman los amigos, sobre todo periodistas de afuera, uno tiene más preguntas que respuestas, porque es muy complicado. Es un poco como esta pandemia. ¿Qué nos íbamos a imaginar hace 2 años? Que íbamos a estar bajo una situación de salud tan complicada y a una situación política tan complicada. Y te lo digo porque tú has vivido en Francia y hay un concepto que viene de la Revolución Francesa que a mí me gustaría conversar con algún amigo de Perú Libre, que es el concepto de pueblo. Así es. ¿Qué es el pueblo? Porque yo me pongo a pensar, yo soy pueblo, yo soy hijo de un empleado textil ya fallecido y de una abuela paterna que fue profesora rural. Yo estudié en una universidad pública en Brasil. Entonces yo me pregunto cuando escucho esta lucha de clases en los discursos, ¿yo soy pueblo? ¿Fui pueblo? ¿Ya no soy pueblo? ¿Debo usar unas hojotas para ser pueblo? ¿Tengo que hablar quechua? ¿No puedo hablar otro idioma amazónico, por ejemplo, para ser pueblo? Entonces, estos conceptos que trato de hablar con mis colegas en el extranjero nos tienen bastante confundidos. Bastante confundidos. Efectivamente, hay un tema clave ahí, sobre todo porque ese pueblo, en la mentalidad del Partido Perú Libre, es interpretado por el partido, que tiene vocación a ser único, porque hay un solo pueblo, entonces, ¿para qué diferentes partidos? Y si tú te pones a ver, Fernando, ese es un discurso que ya conocemos de otras etiquetas ideológicas. En Venezuela, por ejemplo, y yo sé que a la gente de Perú Libre no le gustan las comparaciones con Venezuela, pero en Venezuela, después que ganó Chávez, el pueblo eran ellos, o sea, nosotros ya no éramos pueblo, éramos aristocracia. Y yo me pregunto, ¿cuál aristocracia? Escuálidos. Escuálidos, cosas, casi personas basura. Bueno. Entonces, este concepto de pueblo yo creo que es un concepto que no hay que tenerlo miedo a discutirlo. Sobre todo porque yo de verdad me siento pueblo. De acuerdo. Por supuesto, efectivamente es un tema clave que aparece tanto en el ideario de Perú Libre como en el discurso. Es en nombre de lo que el pueblo quiere que resultan ser minimizadas las instituciones y la expresión pluralista de nuestra democracia. Vamos a entonces preguntarle a Giovanna Peñaflor que nos dé cifras. Usted siempre está supervisando encuestas, tratando de medir el estado de la opinión pública respecto de diversos personajes o diversas ideas o temas. ¿Qué nos puede decir sobre eso para entender si las ideas y la sensibilidad que vemos en Lima corresponden con la de las regiones de nuestro país? Bueno, primero también felicitarlos por los 58 años y inmediatamente entrar al tema, efectivamente. Así como el pueblo no es la visión de Perú Libre, el pueblo no es la visión de los partidos que se ubican a la derecha, de Renovación Popular, de Avanza País,
Es decir, todos son visiones fragmentadas. Cada uno tiene su visión, su parte de la realidad, y lamentablemente lo que carecemos hoy día en el país es visiones integrales, visiones que sepan reconocer que además no tenemos que irnos hacia el interior del país. En Lima mismo todavía hay sectores importantes de la población que mantienen niveles de aprobación altos para lo que ha sido unos meses de gobierno bastante complicados. Entonces, la pregunta debiera ser, ¿por qué en unos meses donde hay sectores que todo lo han visto negro, donde todo lo han visto, digamos, debilidad de las instituciones, o intento de ir hacia un futuro como el que pinta mi amigo Núñez, Lucho Núñez, existe tanta gente que sigue aprobando al gobierno? No hablemos de Bellido, que obviamente acabó su cargo con una aprobación muchísimo menor y con un cuestionamiento muy alto, pero hablemos de lo que está detrás de las expectativas del gobierno. Y entonces allí es donde podemos entender que esta situación no empezó con Pedro Castillo, no empezó con Perú Libre, que aparte hay un proceso electoral que tenemos que entender donde sí se manifestó el pueblo, porque el pueblo es el que vota, y un voto y una persona vale un voto. No hay votos que valgan más, ni los de arriba, ni de los de abajo, ni de los del medio, todos valen. Y en ese proceso lo que quedó claro es que se necesitaba un cambio, y un cambio que tiene que ver con un Estado que hasta ahora, en 30 años de un camino que se optó el país, no ha logrado satisfacer necesidades mínimas. O sea, hablemos de lo que ocurre, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, con unas tuberías que explotan a cada rato, con familias que son afectadas, ¿no es cierto?, de manera inimaginable, porque no tienen ni siquiera agua y desagüe, viviendo en la capital, en el lugar más desarrollado del país. Entonces, ¿cómo se pueden sentir, digamos, en el interior, ¿no es cierto?, permanentemente olvidado, origen de los recursos por los cuales se maneja toda la nación, pero que no sienten, no solo no sienten, no ven mejoras reales o importantes en sus condiciones de vida? Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver. Y mientras eso no se resuelva, porque recuerdo la Venezuela, ¿no es cierto?, de Petare, la zona más pobre de Caracas, coincidiendo con personas que podían ponerse $10,000 encima entre la cartera Vuitton, no sé si está bien dicha, el lapicero Montblanc, las joyas no sé qué. Y entonces esas son situaciones de las cuales uno puede agarrar y decir, bueno, así es el sistema. Pero bueno, cuando el sistema no se equilibra, explota y termina llevándose en esa explosión a todos, que es lo que no se quiere que ocurra en el país. Yo quisiera preguntarles a ambos si ustedes piensan que el sufrimiento causado por la pandemia y la evidencia que ella ha puesto de manifiesto de nuestras insuficiencias, por ejemplo, en salud, pero no solo, han producido un ánimo particular que ha llevado al voto por los extremos y que ha hecho difícil pensar en términos de consensos y de unidad. ¿Qué piensa sobre eso, Luis Núñez? Yo pienso que es un elemento que ha sumado a esa decepción de la cual habla Giovanna. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella ha planteado. Tal vez lo único en que no estaría de acuerdo es que ella dice el señor Bellido, que ya fue. Yo creo que hay que comprar canchita. Yo creo que el señor Bellido desde el Congreso va a tener posiciones mucho más extremas que las que estuvo siendo presidente del Consejo de Ministros. O sea que tenemos para rato. Yo admiro la paciencia histórica que tú y Carlos y Mónica tuvieron el otro día en una entrevista post Bellido fuera de la PCM. No rompí el televisor porque tengo paciencia también, pero es interesantísimo ver la forma en que él hasta quiere manejar las entrevistas, ¿no? Yo creo que lo de la pandemia sí ha sido un punto de quiebre, porque nos ha demostrado cómo estamos en materia de salud, cosa que ya sabíamos pero que no queríamos ver. Y respecto a lo que dice Giovanna, claro, esos cambios que se
apostaron en el caso venezolano en 1998, 1999, lamentablemente fueron para peor, porque el 95% de los venezolanos ahora son pobres y ni siquiera hablar de la pandemia en Venezuela porque las cifras que manejan son totalmente mentirosas. Giovanna, su respuesta sobre el tema de la influencia de la pandemia sobre el ánimo dentro del cual se hace política en el Perú. Bueno, yo creo que en realidad es una situación mundial, ¿no es cierto? Que en nuestro caso ha tenido también el mismo eje. O sea, países, lugares donde digamos, sectores o macroeconómicamente les iba bien y que finalmente partes importantes de su población terminan sintiendo que el sistema, entre comillas, no responde a las necesidades mayoritarias cuando las crisis se presentan, ¿no? Eso es lo que ha puesto, es una prueba mundial, ¿no? Y obviamente no sé cómo funcionaría con los chinos o los rusos o lo que fuera, pero en este lado del planeta, ¿no es cierto? También es cierto que no funcionó, o sea, las cifras de los muertos, las cifras particularmente para Latinoamérica, ¿no? Donde incluso muchos dicen que el liberalismo como tal o las reglas de mercado como tal tampoco no existen, sino el mercantilismo, que eso es otra discusión. Entonces, creo que sí ha pesado, y ha pesado mucho también desde la oferta política, porque no hay que olvidar que este problema se origina en una oferta política mediocre, en la incapacidad de los partidos de derecha de presentarse, o de centro derecha, o de centro también si quieres, de presentarse en una alternativa unida o trabajada. Porque cuando uno mira el pasado proceso electoral se pregunta qué salida realmente había, ¿no? Y si no lo tiene claro es porque la oferta política estuvo muy mal representada. Entonces, aquí no es el problema de que se equivocaron, no iba a decir la palabra que utilizan para decirle a los que votaron por Perú Libre, porque además eso también representa, ¿no?, una visión tan sectaria como la que se le atribuye a los de ese partido, que es decir, yo tengo la razón, la verdad, la luz y la guía, ¿no? Y realmente creo que ese es el problema. La polarización en realidad, aparte de la pandemia y de esta situación, está dada por la forma en que se están llevando las campañas políticas. O sea, las campañas políticas se están llevando en un tema de confrontación total y no de un tema propositivo, no de generación de visiones, y creo que tenemos la necesidad, o sea, ya estamos pasando el presente, somos como una persona enferma que enfrenta un tratamiento agresivo, ¿no? Y pero paralelamente a eso hay que ir pensando en los cambios estructurales, y los cambios estructurales pasan por tener alternativas de centro que sean fuertes. Sí, ha introducido en el concepto ahí central, si cabe la redundancia, efectivamente el centro, que está de momento bastante ausente, por lo menos silencioso en el Perú. Permítanos ambos, por favor, escuchar durante algunos instantes a los anunciantes de RPP, después de lo cual regresaremos con el tema del centro político, ¿dónde está? Y también quisiera preguntarle el impacto y la percepción que hay del alza de los precios en el Perú, porque podemos discutir de conceptos, pero acá hay una realidad cotidiana y cuantificable. Algunos productos vinculados con el dólar particularmente están subiendo, porque si el dólar sube, inevitablemente todo lo que se compra en el extranjero subirá. Nos dirán ustedes como politólogos cuál es el impacto de esta realidad concreta y de todos los días en la actitud política de nuestros compatriotas, pero escuchamos primero a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el politólogo Luis Fernando Núñez y con Giovanna Peñaflor, directora de Imacen. Había quedado planteada la pregunta, ¿dónde está el centro en el Perú? Porque lo que a veces uno ve es una polémica constante entre dos polos opuestos que no parecen abrir la posibilidad a que haya algún consenso. Luis Fernando. Yo creo que la polarización de la campaña electoral, sobre todo en segunda vuelta, pulverizó esa figura del centro. La única central ahora que tiene éxito es ese restaurante que ha ganado un premio entre los 50 mejores del mundo. Yo creo que la campaña llevó a eso, a que la gente
fuera por la derecha o por la izquierda, en extremos. Y creo que los países, tú lo has mencionado, he vivido en varios países, yo creo que las clases medias son generalmente las que levantan los países. Ni el poquito de la derecha alta, me refiero a la clase A, B, ni los extremos de la gente más pobre. Yo creo que se necesita clase media que levante los países. Y el tema es que no veo, y coincido con Giovanna en eso, no veo un liderazgo en el centro que cautive esa clase media. Giovanna, ¿qué cosa dicen los estudios de opinión que has realizado sobre este tema? ¿Por qué nuestro gusto en tiempos recientes por los extremos y las exclusiones? Mira, la verdad es que si nosotros preguntamos a la gente por dónde se ubica, normalmente la gran mayoría se ubica en el centro, ¿no? Hay centro derecha o centro izquierda. La gente por naturaleza no tiende a ir a los extremos. Lo que pasa es que finalmente las dos opciones que pasaron a la segunda vuelta representaban esa situación. O sea, yo no creo, y ahí yo creo fue uno de los problemas fundamentales de la campaña como fue planteada desde el lado del fujimorismo. Es decir, que todos los que votaron por Perú Libres o son extrema izquierda, son simpatizantes del Sendero Luminoso, del Movadef o de algo parecido. Y allí hay esa visión es la que ha de alguna manera repercutido después. Yo creo que donde desde el punto de vista del análisis político estaba la extrema izquierda y la derecha, la gente lo que veía era cambio o continuidad. Y entonces cuando se entiende de que hay un sector que votó por el cambio a pesar de las cosas que se dijeron, que lo cual además tampoco es nuevo en el país, sino que se van agudizando las cosas que se dicen del lado que busca cambio. Cuando se entiende eso, hay la necesidad de comenzar a pensar qué cosa es lo que se debe cambiar. O sea, por ejemplo, el Congreso. En lugar de pensar solamente en el tema de la ley, ¿no es cierto?, que impide el tema de poner la cuestión de Estado entrando a un tema de confrontación, yo me pregunto por qué el Congreso es incapaz de proponer los cambios o algunos cambios que la gente está pidiendo ahora. Para empezar, además, incluso lo podemos ver con el tema de la reforma política. Otra vez son ellos los que no quieren cambios, sino que quieren que se postergue el tema de las condiciones de las reformas que se hicieron para el proceso electoral, ¿no es cierto? Una vez más. O sea, otra vez son la fuerza de quedémonos donde estábamos, aunque donde estábamos no funciona. En lugar de irle quitando al otro lado las banderas para decir que es necesario un cambio radical. Entonces allí está, el centro es eso, el centro es reconocer, se necesitan cambios, comencemos a hacerlos y comencemos a hacerlos en aquellos puntos donde no es necesariamente que exista más consenso donde se va a ir el tema de las reformas políticas, pero donde sí es masivo que todo el mundo quiere ver modificaciones. Por ejemplo. Sí, quisiera introducir otro concepto que no hemos mencionado todavía, que es el de corrupción, porque muchos analistas han dicho que el voto, digamos, de decepción y de extremo tiene que ver con esta sucesión de presidentes que hemos tenido en el Perú. Es un récord mundial, me parece, Luis Fernando Núñez, ¿no? De presidentes, bueno, cuenta de una manera u otra, pescados con las manos en la masa. Entonces, se suponía que íbamos a votar ahora, o que mucha gente está dispuesta a votar por la renovación ética, pero resulta que el que ha ganado es un partido fundado por un señor condenado por corrupción, no a nivel nacional, sino a nivel de Junín, y 5 de cuyos dirigentes se hallan ahora prófugos de la justicia porque no han acatado el mandato judicial de prisión preventiva que se les ha impuesto por su participación en los dinámicos del centro. ¿Cómo explicar esta paradoja de la actitud ante la corrupción en el Perú? El tema de la corrupción ya es un problema pandémico en lo institucional, como tú dirías, y un problema endémico en el sentido que abarca no solamente el campo público, sino también el privado. Tal vez lo que pasa es que los escándalos en la corrupción privada no se divulgan tanto, pero hemos aprendido a ser tolerantes con la corrupción, a vivir con la corrupción. La gente que necesita un trámite urgente y pone 20 soles arriba de la taquilla, de la ventanilla donde lo atienden. En fin, hemos empezado a convivir y a aceptar ese concepto. Y claro, el discurso anticorrupción da votos, pero en la práctica
tenemos varios partidos que pareciera que, de verdad, la primera vez que yo escuché a un juez hablar de organización criminal en un partido, no lo podía creer. Pero ahorita está a la vista de que hay partidos que se ponen de acuerdo a algunas élites precisamente para seguir robando. Giovanna Peñaflor, ¿qué le dicen sus estudios sobre el tema, las actitudes hacia la corrupción en la vida política del Perú? Mira, lo que pasa es que los procesos, estos de investigación o de señalar los grandes problemas de corrupción que terminan generando a veces crisis sistémicas, y voy a poner esta vez porque se compara mucho con el caso venezolano. O sea, se habla mucho del tema de Venezuela y del origen de Chávez con el tema de la pobreza o esto, pero también tuvo un origen muy claro, la corrupción de los partidos que se alternaban en el poder antes de su llegada y que era muy revelada por los medios de comunicación y muy subrayada. Se habla incluso del papel que tuvieron los medios en esta visión apocalíptica del Venezuela de entonces, que no tenía ninguna salida con el tema de la corrupción. Entonces, eso es más o menos también lo que ocurre en este momento, ¿no es cierto? O sea, donde finalmente el tema de la corrupción lo que hace es alejar a la gente de la política, alejarla de los políticos, cuestionar que todos son iguales, y en ese cuestionamiento se pierde de vista el tema de la solución, ¿no? Es como un tema tan grave, tan difícil, ante el cual no se puede hacer nada, que la única actitud es agarrar y que se vayan todos, ¿no es cierto?, que al final nunca ocurre, como fue en Argentina tampoco, o el tema me importa nada lo que hagan y finalmente yo decido lo que sea. Entonces allí hay que tener cuidado, porque estas campañas, digamos, porque tú hablas del tema de corrupción, pero justo en la última campaña lo que se ha dicho es que todo es relativo, ¿no? O sea, porque digamos y que el tema final de si hay investigaciones o no hay, si hay procesos o no hay, es relativo, y que todo depende de en realidad o es central qué modelo económico se defienda, que eso es lo único y importante en el tema. Entonces yo creo que en realidad estamos en un proceso muy complicado socialmente hablando. Las contradicciones son un tema muy humano, pero en este caso, además de ser muy humano, están muy compartidas por todos los niveles socioeconómicos, y lo que tenemos es una falta de liderazgo. Y estamos en ese sentido en una situación muy peligrosa, no solamente por quién esté en el gobierno, sino por quién esté en la oposición. El futuro de un país no se define solamente por quien gobierna, sino por quien tiene al frente. Y cuando se entran en estos procesos, no es que la responsabilidad sea solamente del mandatario, aunque obviamente la tiene y tiene que actuar bien, y allí hay una presión que se está haciendo, creo yo, sobre Pedro Castillo, y que habrá que hacerla más, sobre el presidente Pedro Castillo, pero también sobre la acera de enfrente. De acuerdo. Porque tan culpable es la oposición como el oficialismo. Antes de que el tiempo nos venza, quisiera preguntar algo que tiene que ver con constantes en la historia de nuestro país, es decir, nuestra capacidad increíble de desaprovechar oportunidades históricas. Lo explicó Basadre. Cada vez que habían épocas de auge, nos las arreglábamos para pelearnos, otras cosas por la corrupción, pero no solamente, y desaprovechar las posibilidades de un país que tiene potencialidades. Y hoy se nos dice que estamos ante una coyuntura internacional excepcional vinculada al precio de los metales que producimos y exportamos. La pregunta es, ¿seremos capaces de aprovechar los ingresos no previstos que esta alza internacional de precios nos va a dar para traducirlos a beneficios en favor de nuestra población? Pareciera que no, y yo coincido con Giovanna que el caso argentino es una prueba. Argentina está partida en 2 o 3 partes, eso que ellos llaman la grieta, y aquí estamos en lo mismo. Entonces el ejemplo de la corrupción en Venezuela con la Cuarta República de Acción Democrática y COPEI es patente. Aquí hablamos de cambio, pero no hay cambios. Hablamos de aprovechar las bondades de los precios de los minerales, pero el Ejecutivo anda por un lado, 74 días y no se ven los frutos, y la agenda legislativa también es un poco polarizante en el sentido que no estamos viendo leyes que favorezcan a la gente, y por eso es que la gente está tan decepcionada de una parte y otra, y como dice Giovanna, esa frase terrible de que se vayan todos es la que retumba, sobre todo en la gente más joven que no cree en nada y que está dedicada a cosas
un poco superfluas porque no se quiere meter en esta olla de grillos. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el cambio? Esas son las cosas que uno todo el día se pregunta y no le ve la solución, porque las agendas, te digo, el señor Bellido, él recorrió como 5, 6 o 7 regiones del país cuando fue presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿cuál fue el fruto de esas giras? ¿Proselitismo político? ¿Vimos algún cambio en alguna región? En Puno, en Tacna, en Arequipa, en Piura, no hemos visto cambios. Y la gente está impacientada. Y lo que pasó en Venezuela y está pasando en el Perú es que la gente se cansa. Bueno, yo quisiera que nos acompañen brevemente a escuchar una vez más a los anunciantes del RPP, después de los cuales quisiera retomar el tema que se ha introducido, que es el de la juventud. ¿Cómo evalúan ustedes la sensibilidad política de la juventud y qué podemos esperar? Porque de eso dependerá también los resultados de las elecciones electorales, de las elecciones que tenemos previstas el próximo año, regionales y municipales, y las que vendrán después. Nos lo contestan, por favor, después de unos instantes con los anunciantes de RPP. Dos observadores profesionalmente entrenados de la vida política en el Perú, y no quisiera desaprovechar los pocos minutos que nos quedan para preguntarnos sobre el tema de la juventud. ¿Cómo perciben ustedes la actitud de los jóvenes que han votado por primera vez quizás en las elecciones pasadas frente a los temas del debate público? Creo que la juventud, una parte grande está bastante ausente del debate público, ¿no? Está un poco adormecida. Pero yo tengo fe, tengo confianza, porque llevo más de 40 años trabajando con jóvenes y sobre todo con jóvenes y mujeres, en que hay algunos liderazgos que están surgiendo a pesar de la resistencia al cambio que tienen algunos partidos. Giovanna hacía un comentario sobre el Congreso que no quiere retomar, por ejemplo, las reformas electorales y las reformas políticas. En general, los congresistas tienden a ser bastante conservadores a la hora de la palabra reformas, sobre todo si creen que eso va a ser cuchillo para su garganta. Pero yo soy optimista, es el único sector en el cual soy optimista, en que hay gente joven que está surgiendo, que viene con otra forma de ser. Algunos de ellos, por cierto, también son bien conservadores, pero hay otra gente que está empeñada en formarse, en prepararse, porque otra cosa que nos ha revelado las lecciones aprendidas de los últimos meses es que se necesita preparar gente para que sea gobierno y oposición, porque si no tenemos unos brutos achorados de un lado y del otro. Giovanna Peñaflor, palabras finales, por ejemplo, por favor, sobre cómo percibe usted lo que la juventud actual permite anticipar de la evolución política de nuestro país. Mira, yo estoy sumamente preocupada por los ninis, los que ni estudian ni trabajan, que son la gran mayoría en nuestro país y que por efectos de la pandemia es un grupo que se ha acrecentado. Y ahí además pondría una franja que son los que trabajan, pero que trabajan en condiciones que no les permiten tener visión de futuro, o sea, porque trabajando con un sueldo mínimo definitivamente resulta muy difícil estudiar y trabajar. La calidad educativa universitaria y básica en el país está en cuestionamiento. Entonces, realmente me preocupa mucho. Creo que lo que está reproduciendo el panorama de la juventud en el país hoy en día nos hace ser poco optimistas en la medida que reproduce la situación social que hemos vivido en los últimos 30 años. O sea, un grupo con muchas posibilidades, con muchas oportunidades, con mirada mucho más hacia afuera del país que hacia adentro. Otro grupo que está como la mortadela en el sándwich, ¿no es cierto?, arañando para poder seguir estudiando o para seguir tratando de salir adelante personalmente, no colectivamente. Y un gran grupo en la situación de la exclusión. Entonces, realmente creo que ese es el panorama que tenemos que solucionar hoy, que tenemos la obligación de enfrentar hoy, si es que queremos poder hablar de una juventud que realmente signifique un futuro mejor. Yo solo quería terminar diciendo que en realidad, si nos ponemos a ver, el Perú, como toda América Latina, ha pasado un gran periodo de auge. Pasamos un momento en el que le fue bien a unos y a otros, ¿no es cierto? Y lo peor es que la conclusión es que ni unos ni otros le hicieron bien, porque podríamos decir que hemos perdido estos 30 años también, porque la gente tiene más cosas, más aparatos eléctricos, más ropa de repente, o tenía en su momento, pero colectivamente
no avanzamos al mismo ritmo. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia en RPP y también por la crítica que ejercen, ¿no? Necesitamos una juventud que ame su país y que esté comprometida con su cambio. Si tiene algo que culminar, por favor, Giovanna Peñaflor, use la palabra. Solo que tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Todos, cada uno de nosotros, porque si seguimos viendo los políticos, el gobierno, esto, y no entendemos que también nosotros tenemos una participación activa en esta situación en que vivimos, el pronóstico puede ser muy complicado. Muchas gracias por su presencia, Giovanna Peñaflor y Luis Fernando Núñez, que tengan un feliz sábado y esperamos contar siempre con ustedes para tener una mirada profesional de la vida pública en el Perú. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual recibiremos al geólogo Rafael Belaúnde Aubry, que ha publicado un libro muy original que contiene sus reflexiones sobre el partido político fundado por su padre, Acción Popular, pero también sobre la realidad de largo plazo y la perspectiva histórica de nuestro país. El libro se llama Amalgama. Lo recibiremos físicamente acá en el señor Belaúnde en unos instantes.